Vamos a pasar a la administración de las ofrendas. Vamos a buscar un versículo que hemos estado viendo, estudiando. En Levíticos capítulo 19, verso 5. Aleluya. Nos dice: cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor, ofrécela de forma apropiada para que Dios te acepte. Ahí vemos, ¿verdad?, que tenemos que dar una ofrenda apropiada para que el Señor la acepte, ¿verdad? Que la ofrenda que vamos a dar salga de nuestro corazón, que salga de nosotros el darla, ¿verdad? No porque nos sintamos obligados ni porque alguien nos vea, sino porque de nosotros nace dar la ofrenda de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Porque si damos una ofrenda nada más, venimos y la depositamos sin ningún propósito, o solo porque nos vean o porque nos sintamos obligados, esa ofrenda al Señor no le va a agradar. Amén. En el mismo verso, pero en la traducción del lenguaje actual, la ofrenda se da por amor, por agradecimiento, por obediencia al Señor. Amén. Aleluya. Nos dice: cuando me presenten una ofrenda para pedirme salud y bienestar, háganlo de tal manera que esa ofrenda me resulte agradable. Es el mismo verso, pero más claro. La ofrenda también, ¿verdad?, tiene un propósito, el cual es, podemos pedir salud, bienestar, pero no solo nada para nosotros, sino podemos pedir para un familiar, para un amigo que quizás está enfermo, está pasando situaciones quizás que pues no son favorables para él. Por eso, si nosotros ofrendamos pidiéndole por alguien, el Señor nos va a escuchar. Amén. Podemos traer la ofrenda de alabanza, de adoración, que era la que pues hace un momento estábamos, ¿verdad? Pero no solo dinero podemos ofrendar. También la adoración es una forma de ofrendar al Señor. Me voy a buscar en Éxodo capítulo 23, verso 25. Aleluya. En la Reina Valera 1960. Santo. Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Ahí si nosotros alabamos y adoramos al Señor, ¿verdad?, seremos bendecidos, pero dice que Él quitará de nosotros toda enfermedad, no solamente la que nosotros pensamos. El Señor sabe que nosotros estamos enfermos, que tenemos necesidades quizás, ¿verdad?, pero Él nos ayuda día a día y nos dice que nos va a quitar toda enfermedad, no habrá estorbo en nosotros. Él nos apartará de toda enfermedad, pero tenemos que adorarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Amén. Podemos ofrendar nuestro tiempo igual, ¿verdad? Al estar aquí estamos ofrendándole al Señor nuestra vida, porque pues no es nada más porque nosotros queramos estar aquí, sino porque el Señor ha querido que nosotros estemos en este momento aquí escuchando su palabra. Amén. Me vas a buscar en Romanos 12, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahí vemos que el Señor se agrada que nosotros estemos aquí porque estamos ofrendando nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Que no podemos llevar nada. Si ya traemos algo que es para el Señor, tenemos que dejarlo aquí, ¿verdad?
Si venimos con ese anhelo de alabarlo, si traemos nuestra ofrenda, es para Él. Amén. Tenemos que dejar todo, no nos podemos llevar nada más que la bendición que estamos recibiendo. Amén. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí delante de tu presencia. Traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, como agradecimiento por lo que tú nos has dado, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Solo tú sabes sus situaciones, si están enfermos. Solo tú conoces, cada uno de ellos conoce, Señor, porque ha venido aquí, Señor, delante de tu presencia. Que ese diezmo, Señor, y esa ofrenda que vamos a depositar sean bendecidos, Padre. Que su trabajo sea bendecido, que sus manos y su cuerpo, Señor, sea bendecido, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando me adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, solamente a Dios. Aleluya. Los muros caerán, los muros caerán, aleluya. Gloria a su nombre, Señor. Grito del mundo. Aumentando mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, solamente a Dios caerán. Aleluya. Los muros caerán, los muros caerán, tu grito que tu grito. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, amén. El Señor obra de muchas formas. El Señor obra por senderos misteriosos, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor, hermanos, lo que vamos a hablar ahorita es muy importante porque resulta que decía hace rato que nosotros creemos que Dios solamente se mueve de una sola forma, ¿sí? Creemos que Dios se mueve solo en una sola forma, tiene un solo método. Pero resulta, hermanos, que hay también puntos de contacto. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, el tema sanidad por medio de los puntos de contacto. Yo espero no tardar mucho para poder ministrar, hermanos, antes de irnos, con aceite y de otras maneras también. Así como está, oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te agradecemos esta oportunidad que nos das de ministrar tu palabra, Señor. Sé que en este momento, Señor, cada uno de nosotros, por la fuerza y por la acción de tu Espíritu Santo, es que estamos, Señor, ahora mismo atentos a tu palabra. Aunque nuestro cuerpo, Señor, esté tal vez cansado, pero en el nombre de Jesús, Padre mío, danos fortaleza. Agudiza nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para que podamos, Señor, entender tu palabra. Dame una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, y que sea una palabra que traiga revelación, que traiga sabiduría, Señor.
Danos ese espíritu que viene de parte tuya, trayendo revelación, trayendo sabiduría, Señor. Muchas gracias. Amén. Se le repartió un folletito, hermanos, y en ese folletito hay 14 puntos de cómo nosotros podemos ser sanos. Algunos de esos puntos, el Señor, cuando usted esté leyéndolo, el Señor le va a traer un impacto a su vida, y entonces usted, hermanos, haga lo que le dice el Señor en su palabra. Amén. Porque mire, hay muchas formas como el Señor sana. Pero yo quisiera hablar hoy acerca de puntos de contacto. Dice la Biblia en Hechos 19:11 que hacía Dios milagros, hermanos, extraordinarios por mano de Pablo. O sea que por medio de los apóstoles el Señor hacía cosas maravillosas. Yo voy a ir un poquito rápido porque quiero que usted y yo podamos ser ministrados. Es necesario, hermano, que como ministro y yo como pastor y usted como hijo de Dios podamos reconsiderar los métodos que utilizamos para hacer ciertas cosas. Amén. Es decir, en ocasiones nos posicionamos de un formato y a veces esa forma no queremos soltarlas, no queremos salir de esas formas. ¿Entienden? Por ejemplo, hoy estamos rompiendo formatos que traemos estructurados en nuestra mente, porque un retiro espiritual, decimos, no, pues un retiro espiritual es que vamos a estar sin comer, pero en este retiro hemos estado comiendo físicamente y espiritualmente, ¿verdad? Y yo me siento fuerte espiritualmente, ¿no? Ahora, mire, tenemos que romper formatos. Sin embargo, pues para ello se debe romper formatos, pero ampliando nuestro panorama a la luz de las Escrituras. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí le voy a poner esto. Mire, cuando Naamán llegó a donde estaba Eliseo, ¿qué tenía Naamán? Lepra. Y Naamán, hermanos, supo que en Israel había un profeta que podía sanarlo de la lepra. La lepra es una enfermedad, hermanos, en aquel tiempo y creo que hasta ahora es una enfermedad incurable. Entonces, Naamán llegó hasta donde se encontraba, vamos a decir, viviendo Eliseo. Eliseo, hermanos, era un profeta de Dios. Yo me parezco a Eliseo, porque él era pelón. Dice la Biblia que unos muchachos le empezaron a gritar, sube pelón, sube. Le empezaron a decir pelón, pero nada más que Eliseo no tenía pues control de su carácter, quizás todavía, y hermano, y los maldijo. Y se lo van comiendo unos osos. ¿Sí lo han leído? ¿Cuántos han leído eso? Así que tengan cuidado, ¿verdad? No es cierto, yo no le iba a maldecir. Si usted me dice, hermano hermano pastor, Dios te bendiga. Pero hermano, mire, Naamán llegó hasta donde estaba Eliseo, bueno, hasta su casa, pues. Y entonces, cuando llega Eliseo, Naamán llevaba en su mente un esquema, una manera. Él pensaba, pues, cómo lo iba a atender el profeta. Y entonces dice aquí que Naamán, cuando, mire, ni siquiera salió el profeta. ¿A quién mandó? Al siervo. Y ahí llega el siervo Giesi y le dice, Señor, dice el profeta Eliseo que vaya usted y se bañe. se zambulla 7 veces en el Jordán. ¿Y qué dice ahí? Que Naamán, cuando oyó eso, se enojó. Porque él tenía una idea. Él decía, he aquí, yo decía para mí. Si usted lo busca en otra versión, usted va a encontrar que dice Naamán, yo pensaba, yo creía. Yo lo vi así.
Yo dije, saldrá el profeta y me va a saludar. Hola, Dios le bendiga. ¿En qué le puedo servir? Y estando en pie, va a decir, Señor Dios Todopoderoso, pon tu mano en este hombre que viene con lepra. Va a alzar las manos y va a tocarme. Va a poner su mano en mi cuerpo, tocará el lugar y sanará la lepra. Eso pensaba él. ¿Cómo piensa usted que el Señor le va a sanar? Hasta ahorita el pastor no ha puesto la mano sobre mí. ¿A qué hora me va a poner la mano para que yo sane? Pero Dios tiene muchas formas de sanar. Y ¿sabe qué hizo, hermanos? Naamán fue, después de que los siervos de él le estuvieron diciendo, mire, si te pidiera algo más difícil, ¿lo harías? Entonces, ¿por qué no haces lo que te dice el siervo de Dios? Y entonces fue y se zambulló, hermanos, en el río Jordán, y dice la Biblia que Dios lo sanó. Amén. Entonces, a ver, aquí tenemos un detalle. Entonces Dios lo sanó, hermanos, y aquel hombre fue libre de aquella enfermedad de la lepra. Entonces vamos a ir un poquito a ver si puedo acá. Ok, ahí está. Eso es lo que pensaba Naamán. Ahora, vamos a hablar de los puntos de contacto, pero no debemos confundir, hermanos, los puntos de contacto con hechicería, ¿verdad? No debemos confundir. Alguien podría confundir un pañuelo por el que un siervo de Dios ha orado para que un enfermo se sane con brujería. Sí, porque mire, alguien podría creer que es lo mismo un pañuelo que un amuleto pegado a la ropa para que la sanidad venga sobre la persona. Sí saben, ¿verdad? Que los brujos usan cosas así, ¿verdad? Usan amuletos. Incluso usan también bebidas o brebajes. Pero nosotros, aunque, hermanos, en la Biblia hay puntos de contactos, habría que ver lo siguiente. Mire, yo le voy a decir esto. Hay que tener cuidado con los puntos de contactos que nos presenten. Inclusive, yo creo que usted no debería andar buscando puntos de contacto fuera de la iglesia. Venimos vendiendo una astilla de la madera de Cristo, era ungida por el apóstol tal. Cómprela. Y hay gente, hermano, que se atreve a comprar eso. Pero nosotros debemos tener cuidado, hermano. Incluso debería usted permitir que el pastor supervise ciertas cosas, ¿verdad? Que usted a lo mejor por ahí compra. Espero que no, hermano. No, fíjate que acá hay un señor que ese señor, si usa pura hierbas, es hierbatero. No va a pensar que es hechicero. No, es hierbatero. Entonces hay hermanos que están enfermos porque han ido con curanderos, con brujos, que están, hermanos, ocultos, pues, detrás de un letrero que dice, aquí se hacen sanaciones. Y ellos siguen enfermos. Le voy a decir, mire, escuchen lo que dice acá. Porque dependiendo de la fuente de donde provengan, el enfermo puede sanar o puede ponerse peor. No sé si se durmió o es que le quedó así. Vino a su mente, ay padre, yo hace una semana fui a un señor que dicen que ese cura la espalda, nos pasa nos talla, pero no sé, mientras está tallando está haciendo está tallando y está haciéndole una oración, hermano, ¿verdad? Y luego pasa un huevo y luego lo abre, lo tira y está cocido. Hermanos,
nosotros no debemos andar en esas cosas. Ahí usted tiene 14 puntos para ser sanos, ahí en el folleto que se le dio. Pero ahora hemos estado hablando que la adoración y el servicio también trae sanidad, ¿verdad? ¿Y qué otro punto dijo la hermana Olga Lidia? Que la ofrenda y el declarar la palabra de sanidad, hermanos, también trae salud. Es más, esa segunda de enviando palabra de sanidad, es importante que nosotros la practiquemos. Porque a veces, hermanos, nosotros mismos nos vamos dañando acá en nuestra mente. Porque dice, ay, hermano, es que yo tengo un dolor aquí. Todos los días, hasta hacen la cara así. Todos los días. Así ven, ¿verdad? Y hasta tristeza te da el hermano o la hermana. Y hermano, yo creo que ha de ser, no sé. Tengo enfermo, quizás los riñones se me están secando, pastor. Pero si no lo sabe, pero lo está declarando, ¿verdad que sí? Entonces hay quienes declaran la enfermedad. No, mire, si usted pudiera por fe declararse sano, yo le decía esto, mire, ¿cómo funcionan las células, hermanos, de nuestro cerebro? Si usted dice, y yo soy una persona que estoy feliz, estoy contento, hermanos, su cerebro recibe, sus células del cerebro reciben, hermanos, esa información. Estoy hablando de asuntos no sé si en biología o en medicina, pero dice que las células del cerebro agarran y le mandan, hermanos, la información a otra célula, ¿entienden? O sea, se vuelve un chisme, pues, en nuestro cuerpo. Porque la célula del cerebro le dice a otra, este compa dice que está feliz. Y va a otra y dice, oye, dice que está feliz. Y se va así, así. Y bueno, y todas llevan la información por todo el cuerpo. Y si usted cuando se levanta dice, hoy es un día alegre, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él, usted va a estar contento, hermano. Pero si usted se levanta y ve el día y dice, ay, va a llover. Cuando está el día así, ¿cómo me pone triste? Me pone melancólico y todo el día va a estar usted así. Porque usted mismo lo está declarando, ¿me entiende? Estoy hablando de algo que no me corresponde a mí porque ya lo habló la hermana Olga Lidia. Entonces, usted debe ver cuál es el origen de ese punto de contacto que usted está ocupando. Amén. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. No creemos en fetichismo. No creemos en fetichismo. Usted no va a agarrar y va a poner el pañito por ahí y cada vez que pase por ahí se va a agarrar. Y lo va a volver a dejar ahí. No. Mire, fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales, a los que se le ha denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales. Nosotros no estamos promoviendo el fetichismo. Solo vamos a declarar palabra que está en la Biblia. Y dice, chécame mía, y que protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Se subió el volumen. Así que nosotros no vamos a hacer del paño que usted trajo, y si no trajo, a la hora de la oración lo vamos a hacer, pero usted no va a hacer de ese objeto, dice, ay, es un objeto sagrado, ¿verdad? Y lo voy a tener aquí y lo va a guardar usted entre una vitrina y cada vez que usted se sienta enfermo, no, porque tampoco estamos aquí con el fetichismo, no sé si me estoy explicando ahorita. Amén. Ok, pasamos entonces acá. Lo que sí creemos, hermanos, lo que sí creemos es que dice la Biblia, San Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Escucharon eso? Dijo el Señor, las obras que yo hago, él las hará también. El Señor sanó enfermos, nosotros también podemos sanar enfermos, pero no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesucristo.
Amén. Pero dice, y aún mayores. ¿Cómo dice? Mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, cuando dice que nosotros haremos mayores cosas, ahí es donde quiero que nosotros chequemos. Chécame, mija, porque se sube. Vamos a hablar un poquito estuve a punto de ponerle pañales, pero pañales, ¿verdad que no? Paños y delantales. Mire lo que dice la Biblia aquí. Y hacía Dios milagros. Hechos 19:11. Extraordinarios. ¿Qué significa extraordinarios, hermano? Fuera de lo normal, fuera de lo natural. El apóstol Pablo, hermanos, Dios lo estaba usando para hacer milagros fuera de lo normal. Hay que cambiar la batería. De tal manera, dice, que aún se llevaban a los enfermos los paños, miren lo que dice ahí, o delantales de su cuerpo, porque no se dice delantares, puede ser delantares, pero ya aquí en la Biblia, miren que en la Biblia uno aprende, hermano, a tablar y a escribir también, porque la Biblia usa comas, usa punto y coma, usa acentos. Pónganle atención a eso cuando lo leen, ¿verdad? Para que usted y yo aprendamos también otras cosas, pero lo principal es que aprendamos lo espiritual. El apóstol Pablo, mire, dice que la gente, hermanos, Dios estaba haciendo milagros Dios, a través de Pablo, milagros extraordinarios. Tanto así, de tal manera, que aún se llevaban a los enfermos. O sea, los enfermos no estaban en la reunión. Los enfermos no se encontraban ahí en el culto. Los enfermos no estaban donde estaba el apóstol Pablo. Dice que llevaban paños o delantales de su cuerpo. Y esa gente, hermanos, llevaban esos delantales y esos paños y se los ponían al enfermo. Y dice la Biblia, hermanos, que los enfermos, las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían de ellos. Qué tremendo. Eran puntos de contacto, díganlo conmigo, puntos de contacto. Pero esos puntos de contacto no venían de un brujo, venían de un apóstol, de un ministro certificado por Dios, llamado por el Señor. Entonces es importante que nosotros creamos a esta palabra. Mire, el paño era una habilitación para trasladar la sanidad a la persona necesitada que no estaba presente en el lugar donde se encontraba el ministro que tenía la unción. Las vestimentas, hermanos, son un medio de contacto, pues podemos ver que también en lo negativo se puede contaminar la ropa. Usted cuando lee Judas 1:23 dice que aborrezcamos, hermanos, aún la ropa contaminada por su carne. Aquí usted puede leer todo lo que nos dice la palabra, que hay ropa que está contaminada, hermano. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero si hay ropa que se contamina, también hay ropa que puede, hermanos, por decir así, retener o contener la acción de un ministro. Yo me acuerdo, hermano, que vino en una ocasión un predicador puertorriqueño y agarró y se quitó el saco. Y hermanos, y empezó a decir, todos los que quieran ser sanos, pasen por acá enfrente y toquen el saco. Y hermanos, y empezaron a tocar el saco y había gente que sanaba de enfermedades. Yo en el momento, la verdad, no lo tomé así como algo fuera de lo normal, pero luego cuando vi, hermanos, que las sanidades eran verdaderamente extraordinarias, digo, bueno, Dios puede obrar de esa manera. Y aquí la Biblia lo dice, pues. Aquí la Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pablo usaba paños, delantales. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer eso? No me voy a quitar.
sino que vamos a confiar en el Señor, que el Señor hace milagros de esa manera. Y que si en un momento dado, ¿verdad?, alguien dice, yo tengo fe. Por ejemplo, mire, el borde del manto del Señor. Que algunos han hecho negocio con eso. Estamos vendiendo, ¿cómo se llama? Pedacitos del manto sagrado donde el Señor fue sepultado y que no sé qué. Y entonces lo venden allá en Jerusalén, dice el apóstol, que allá venden un montón de cosas, man, que entre todos los pedacitos de tela que venden, tal vez se hicieran no sé cuántas vestiduras. O sea que es mentira, pues, falso. Ahora acá, hermanos, dice que había una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años y se le acercó por atrás y tocó el borde de su manto. El borde de su manto, yo creo que representa, hermanos, nosotros estamos hasta acá, por decir aquí en Tabasco, en Culhuacán, como que si estuviéramos apartados, ¿verdad?, de la gracia de Dios, pero no, hermano. Dice la Biblia que nosotros estamos bajo una cobertura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿no?, habitar los hermanos juntos en armonía, dice la Biblia. Dice que la bendición desciende por la cabeza y luego de la cabeza desciende ¿a dónde? A la barba, y de la barba a las vestiduras, y de ahí al borde de las vestiduras. Entonces la bendición, la sanidad, hermanos, llega hasta nosotros también. Entonces no pensemos, ¿verdad?, que estamos olvidados del Señor. Anda fallando esto. No estamos olvidados del Señor, sino que el Señor tiene especial cuidado de nosotros. Es que se sale y deja de... Y así, hermanos, podemos encontrar en Mateo 14:35 también. Dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Mire, nada más tocar el borde de su manto. Otro, Marcos 6:56. Le rogaban otra vez que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Ahora, ese era, el apóstol Pablo hizo pues aquello de los paños y los delantales, y el Señor Jesucristo, hermanos, era el borde de su manto. Ahí era un punto de contacto. Ahora, la sombra, que la sombra es cobertura apostólica. Mire, los que creían en el Señor, dice Hechos 5:14, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cuántos de los que están aquí creen en el Señor? Pero cree así con todo su corazón. Así que entonces los que creen en el Señor, hermanos, van aumentando más. Amén. Hace tiempo éramos nada más mi esposa y yo y tres o dos hermanos. Ahorita, gracias a Dios, ya está usted aquí. Y cuando venga usted a ver, ya va usted a ver. Ay, no. Cuando venga usted a ver, hermano, se va a llenar todo este lugar. Y ahora, pastor, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, bueno, así nada más vamos a cantar y así nada más va a danzar. Entonces, hermano, pero el Señor va a hacer eso. Pero mire, ¿qué pasaba? Que la gente que creía en el Señor, dice que crecían tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra. Pedro, ¿quién era, hermano? Era un apóstol. Por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y lo tremendo, hermanos, es que la sombra de Pedro aquí representa cobertura apostólica. Y cuando pasaba la sombra de Pedro, hermanos, sobre aquellos enfermos, eran sanados. Usted que ya recibió a Cristo en su corazón, usted que ya decidió tener cobertura pastoral aquí en esta congregación, usted está bajo la sombra de un apóstol. No yo, sino mi apóstol, mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, a quien Dios, ¿verdad?, también levantó, hermanos,
para ser usado como un siervo de Dios. Y yo estoy bajo esa cobertura apostólica, así que usted está bajo la sombra de un apóstol, ¿me entiende? Por lo tanto, usted debe creer, hermano, que el Señor le va a sanar. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros tenemos un punto de contacto también. La unción con aceite. Le digo que no quiero tardar mucho. Mire que los discípulos, hermano, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y dice San Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los ungían con aceite. Mire qué bonito esta latita. No sé qué me contaba del borrachito que llegó a una iglesia, hermano, y vio, no sé si era latita o era una botellita. Creo que era esta botellita. Se parece a. Entonces llegó el borrachito, ahí estaban, pero como andaba borrachito, agarró y mientras estaban orando la gente destapó pensando que era y se prendió. Hasta ¡ay! Dijeron los demonios que estaban. Hermano, mire, ungían con aceite a los enfermos. Y al ungir con aceite muchos eran sanados. El aceite representa, hermanos, la unción, el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esta es otra forma. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame. Como decían en el anuncio, llame ya. Llame. Porque pues el pastor no es adivino. ¿Entiendes? No sabe uno. Si está enfermo alguien, no lo sabemos. Pero si usted me manda un WhatsApp, pastor, ore por mí, estoy enfermo. Amén. O pastor, venga, quisiera que oraran por mí. Amén. Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él ungiéndole con aceite. ¿Qué es ungir, hermano? Tomar aceite, echarle aceite, ¿verdad? Puede ser en la parte afectada, puede ser en su cabeza. Amén. Algunos ya un poquito más extremados o extremistas. No sé, ¿verdad? Yo no recomiendo eso, pero algunos agarran hasta una cuchara y toman aceite. Pero bueno, el asunto es que aquí la Biblia dice que era ungiendo con aceite. No sé, no encuentro, a lo mejor sí haya un texto que diga que tomando aceite, pero yo no lo encuentro. Pero antes lo hacíamos. Antes lo hacíamos, hermano, y nos echábamos un traguito de aceite según por si acaso estábamos enfermos. Pero es que el aceite también es medicinal, hablando cuando se ingiere. Ahora dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, pero en el nombre del Señor. O sea que el aceite por sí solo no va a hacer ningún efecto, sino que el aceite se va a ungir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente tiene que ser ungido, no solamente tiene que ser el aceite, no solo en el nombre del Señor, sino que debe ser en oración. Amén. Y la oración. Pero esa oración no debe ser una oración, Señor, si tú quieres, Señor, tú quieres. No, así no. Sino una oración de fe. ¿Cómo puede ser una oración de fe? Tampoco es gritada, ¿verdad? Sino que salga de lo profundo de tu corazón y usted entonces agarra el aceite, hermano, o el pastor, o las ayudas del pastor, o los diáconos de la iglesia, o los ancianos pues de la iglesia. Los ancianos son gente que ha ido desarrollándose, hermano. Entonces
ellos le unguen con aceite en el nombre del Señor Jesucristo y orando, pero orando con fe. Y la oración de fe, dice la Biblia, salvará al enfermo. Esta palabra salvará, hermanos, tiene que ver con sanar y perdonar pecados. Sanar la enfermedad física y la enfermedad espiritual. Por eso dice, y el Señor, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí hay algo que con esto quiero terminar. Cuando dice que con la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, quiere decir, hermanos, que la causa de la enfermedad muchas veces puede ser el haber pecado. Me dejé pensar un ratito. La causa de la enfermedad puede ser por haber pecado. No siempre. Porque Job una vez se enfermó, ¿se acuerdan? Y no era por pecado. Pero si la enfermedad puede ser por el pecado, entonces los ancianos deberían indagar sobre esto. Hermano, ¿usted ha pecado? ¿Le ha cometido alguna falta contra el Señor? Y entonces ellos no para juzgarlo, hermano, sino para que se pueda ministrar correctamente. Y eso va a propiciar la sanidad. La confesión de pecados, hermanos, por medio de una administración trae sanidad muchas veces. Así que tenemos, hermanos, algunos paños, tenemos aceites. Y yo voy a pedirle que se ponga de pie, porque vamos a entrar en la administración en esta tarde. Y hay unos cantos ahí entre la alabanza, hija, que dicen ministración. Es solamente, son cantos de adoración, pero es pura ministración. Yo voy a pedirle, hermanos, que me ayude, vamos a orar. Y con esto vamos a cerrar este día, pero yo quiero pedirle que lo que hagamos ahorita lo hagamos con fe. Usted trajo paños, usted trajo aceite. Y este aceite, hermanos, estos paños, en el nombre del Señor vamos a orar por ellos. Puede levantar sus manos y extenderlas hacia el frente, hermanos, por fe, con la seguridad que el Señor obra. Si alguien más, hermanos, quiere y tiene por ahí, no sé, algún paño o algo, o un velo, si usted dice, yo quiero que ore, porque yo no traje paño, pero aquí traje un velo y quiero que se ore. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí lo puedo poner a un lado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Pero también tu palabra dice que nosotros haríamos cosas iguales que las que tú hiciste, Señor, y aún mayores que estas harás o harán, dice tu palabra. Y encontramos, Señor, en tu palabra que el apóstol Pablo, Señor, fue usado poderosamente en milagros extraordinarios, sanando a los enfermos, Señor, que aún los paños y los delantales, objetos, Señor, o telas que traían, Dios mío, para que orara por ellos,
eran usados poderosamente por ti, Señor. Los enfermos eran sanados, los demonios eran echados fuera. No soy un apóstol, Señor, pero somos apostólicos. Creemos en tu palabra. No podemos sanar a nadie, Señor, pero tú sí lo puedes sanar. Tú sí puedes sanar al enfermo. Y aquí, Señor, mis hermanos han traído en señal de fe aceite, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, lo presentamos delante de ti, Señor, para que pongas tu mano en estos aceites, Señor. De manera que donde se unja con este aceite, haya milagros, haya sanidades, Señor. Queremos escuchar, Señor, testimonios poderosos de que tú te estás moviendo. Yo sé que no tienes que demostrarlo, Señor, porque tú eres todopoderoso. No tienes que demostrar nada porque ya lo has demostrado, Señor, con tu gran poder y tu gran misericordia hacia nosotros. Pero te pedimos con todo nuestro ser, Padre, que te glorifique, Señor, en cada vida, por misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia. Señor, pon tu mano en estos paños. Pon tu mano, Señor, en cada uno de estos paños, en el nombre poderoso de Cristo, en estas telas, Señor, en estos paños y estas corbatas, en el nombre de Jesús, en este velo, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que estos paños sean ungidos por tu poder, Señor, y cuando sean puestos sobre los enfermos, ellos sean sanados en el momento, Señor. Te ruego que tu iglesia vea, Señor, el poder maravilloso tuyo obrando en cada vida. Padre, pon tu mano, Señor, y obra poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, este aceite es símbolo de tu espíritu. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre. Yo voy a invitarle a venir aquí al frente, hermanos. Vamos a orar por los enfermos. ¿Me ayudas con la cámara? ¿La puedes apagar? Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar ungiendo.